Descubierto. El oculto secreto que transformará tu fracaso en éxito extraordinario increíble. Valentina, con sus 40 años, sentía que su vida se deslizaba entre los papeles del consultorio médico donde trabajaba como secretaria. Desde pequeña, la habían enseñado a ser persistente, a nunca rendirse en sus sueños. Sin embargo, esos sueños de estudiar nutrición se habían convertido en ecos lejanos, olvidados bajo la monotonía de su día a día. La rutina, en vez de ser refugio, se convertía en prisión. Cada tic del reloj le recordaba que su anhelo permanecía cerrado a cal y canto. El diagnóstico de su madre, una enfermedad que parecía devorar la vitalidad de su hogar, fue un golpe inesperado. La angustia se mezclaba con el terror sobre el futuro. ¿Cómo enfrentarían el impacto económico y emocional? La voz de su madre resonaba en su cabeza con advertencias sobre los sacrificios que la vida a menudo exigía. Todo lo que había aprendido sobre deber familiar, ahora se convertía en una pesada carga. Al mismo tiempo, Valentina se sentía atrapada, con una parte de ella gritando por la oportunidad de finalmente perseguir su pasión. Un día, mientras ordenaba su escritorio, un viejo libro de recetas de su abuela apareció entre papeles olvidados. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaban secretos familiares, recetas que habían nutrido a su familia durante generaciones. El olor a especias y el recuerdo de adornos navideños la llenaron de nostalgia, revelando la pasión que había relegado a un rincón oscuro de su corazón. Su emoción quedó atrapada en una trampa de sentimientos cuanto más leía, abriendo las puertas de un mundo que deseaba explorar. Sin embargo, esa pasión parecía un lujo que no podía permitirse. La llegada de Leonardo, su antiguo compañero de universidad convertido en un nutricionista exitoso, la confrontó con la dura realidad de sus decisiones. Ver su éxito la revolvió, llevando su inseguridad a niveles insospechados. ¿Cómo podría ella, una simple secretaria, competir contra alguien que había tomado las riendas de su vida con tal firmeza? El eco de las dudas la hostigaba. Las miradas incrédulas de sus colegas resonaban en su mente como un grito de advertencia sobre lo que podría perder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esta vorágine emocional, un torrente de decisiones la aplastaba. Ya no se trataba solo de volver a despertarse como aspirante a nutricionista. Se trataba de su madre, de salvar lo que quedaba de su hogar. Una mezcla de malestar y determinación creció dentro de Valentina mientras el futuro se tornaba incierto. Su mente divagaba, preguntándose si la tradición familiar la había arrastrado a la mediocridad, o si por el contrario, había sido un trampolín para alcanzar el sueño latente. Y cuando el día de la competencia de nutrición se acercaba, cada día era un dilema entre dejar que sus miedos dominen su rumbo, o lanzarse al abismo de lo desconocido. Con los ecos del pasado resonando en su cabeza, Valentina se encontraba al borde de la aceptación de su nuevo destino, pero la presión aumentaba, y el reloj marcaba la cuenta regresiva hacia su momento de verdad. ¿Podrá tomar el control de su vida y al mismo tiempo ser la hija que su madre necesita? La respuesta ardía dentro de ella, pero mientras las luces del escenario se encendían, ese crucial instante de elección se volvía más apremiante. El futuro, un imponente misterio, clamaba por ser desvelado. A medida que el día de la competencia de nutrición se acercaba, Valentina sentía cómo la ansiedad la consumía. La mezcla de entusiasmo y miedo provocaba un torbellino de emociones. A cada paso que daba, cada detalle que preparaba, la voz interior que la cuestionaba crecía en intensidad. Se preguntaba si en verdad estaba preparada,
si su conocimiento podía rivalizar con el de expertos que habían dedicado años a estudiar. Este cuestionamiento la empujó a las sombras de la inseguridad, donde cada recuerdo de su madre, su enfermedad y su sacrificio se volvían más vívidos. Decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Empezó a compilar sus recetas familiares, cada una un legado que hablaba de amor y cuidado. Las salsas, los guisos, cada ingrediente que había sido transmitido de generación en generación, representaba la unión de su familia, una fortaleza que se alzaba frente a la adversidad. Valentina se propuso aprovechar ese conocimiento, convirtiéndolo en su arma secreta. A medida que leía y preparaba cada receta, sentía que se reconectaba con su esencia, con esa Valentina que había soñado ser. Una noche, mientras revisaba apuntes sobre nutrición, una idea le llegó con la claridad de un rayo. Decidiría no solo presentarse a la competencia, se propondría hacerlo de manera auténtica. No se trataría de replicar la técnica de otros, sino de mostrar su enfoque personal, uno que unía su historia familiar con la ciencia de la alimentación. Esa revelación la encendió por dentro. Por primera vez, se visualizaba como una competidora genuina, alguien que tenía algo único que ofrecer. Sin embargo, la batalla interna no desapareció. La preocupación por su madre seguía latente, y con ella, la responsabilidad de mantener a flote su hogar. Valentina solía quedarse en la cama, inmóvil, mientras sus pensamientos giraban sobre lo que podría suceder si fracasaba. Pero cada vez que contemplaba rendirse, la imagen de su madre, frágil pero fuerte, le recordaba el valor que había cultivado en su vida. Tenía que actuar, no solo por ella, sino por la mujer que le había enseñado a pelear. Mientras pasaban los días, se dedicó a entrenar su exposición pública. Practicaba su presentación frente al espejo, haciéndose consciente de sus gestos y su tono. Cada sesión era un desafío en sí misma, una confrontación palpable con sus inseguridades. Había aprendido que el dominio de su mensaje no solo provenía del contenido, sino de cómo se presentaba y cómo se sentía al hacerlo. La autenticidad comenzaba a surgir de su interior. Pronto, cada día se transformó en un ritual. Preparaba la cena para su madre, charlando sobre las recetas que había decidido presentar. Compartía su entusiasmo, impregnando esos momentos de alegría, alterando el ambiente sombrío que su enfermedad había traído. Esa conexión, ese espacio seguro, la convirtió en su gasolina, impulsándola hacia adelante. La noche anterior a la competencia, mientras revisaba sus notas por última vez, recibió un mensaje de Leonardo. Sé que esto puede ser intimidante, pero recuerda que la autenticidad es tu mayor fortaleza. No trates de ser otra persona. Sé tú misma. Estas palabras resonaron en su mente como un mantra, instándola a mantenerse firme en su identidad. Con el vestido preparado y los ingredientes listos, el gran día llegó. Valentina avanzó hacia el escenario, su corazón latiendo al ritmo del miedo y la esperanza. Cuando miró a la audiencia, sintió cómo la adrenalina la envolvía, desdibujando las líneas de duda. Sabía que era el momento de ser la Valentina que siempre había querido ser, valiente, auténtica y lista para desafiar sus propios límites. Sin embargo, en el último segundo, justo cuando iba a comenzar, notó a su madre en la primera fila, su mirada llena de amor y ansiedad. Esa imagen alimentó su determinación, pero al mismo tiempo, la arrastró hacia un nuevo dilema. ¿Sería ella suficiente para triunfar en un mundo que parecía diseñado para que fracasara? Con el micrófono en mano, comprendió que el verdadero reto empezaba allí. Una idea inesperada cruzó su mente. ¿Y si no solo competía por sí misma, sino para demostrar que el amor, el sacrificio y la autenticidad podían ser la base de su éxito? Podría transformar la percepción de los demás sobre su vida y sus sueños. La perspectiva de un obstáculo completamente diferente la inyectó de adrenalina, preparándola para un nuevo tipo de batalla. La puerta al futuro se abría frente a ella, pero ahora Valentina se encontraba en medio de una nueva encrucijada.
¿Cómo podría, de una vez por todas, definir su propia victoria en este escenario tan grande? Valentina respiró hondo mientras el micrófono temblaba ligeramente en su mano. El ruido del público se desvaneció, y en su mente solo quedaba el rostro de su madre, una mujer que había sacrificado tanto, un pilar de su vida. ¿Estaba preparada para enfrentar este nuevo juicio? No solo del jurado, sino de sí misma. Mientras su corazón se aceleraba, sintió que debía hacer algo distinto. Algo que transformara su temor en una poderosa declaración de su autenticidad. Comenzó su presentación contando la historia detrás de cada receta. Con cada palabra, en lugar de enfocarse en lo que podía fallar, redirigió su energía hacia la celebración de su cultura y sus raíces. Narró cómo cada plato había sido un acto de amor, un guiño a las dificultades que su familia había superado. El público, en un principio distante, empezó a inclinarse hacia adelante, como si esos relatos humanos ofrecieran un ancla emocional en su presentación. A medida que hablaba, Valentina sintió cómo su voz se fortalecía con cada fragmento de su historia. La combinación de sus conocimientos en nutrición y la pasión por la herencia familiar radiaba autenticidad. Los nervios que la habían atormentado se transformaron en adrenalina pura, dándole la energía que necesitaba para conectar con los oyentes. No solo era Valentina la competidora, era Valentina, la hija, la nieta, la mujer que había aprendido a luchar contra las adversidades con sabor y cariño. Al llegar a sus recetas, no se limitó únicamente a enumerar ingredientes. Habló sobre qué significaban para ella, cómo cada ingrediente había sido elegido con cuidado, como si cada una de esas decisiones representara un acto de amor hacia su madre y su historia. Observó a la audiencia sonreír, como si sus palabras traspasaran la barrera de la competición y llegaran a sus corazones. El tiempo pareció detenerse cuando mencionó su receta más preciada, un guiso que siempre había compartido con su madre. Describió cada aroma, cada recuerdo asociado a ese plato y cómo, prepararlo cada vez, se había convertido en una forma de mantener viva la fortaleza de su madre. En ese momento, imaginó que no solo cocinaba para un concurso, sino para una idea más grande. La fortaleza del amor familiar que podía sanar cualquier herida. Cuando finalizó su presentación, los aplausos estallaron como un caudal de energía positiva. Valentina sintió una ligadura inquebrantable entre ella y su público. En medio de la ovación, comprendió que había hecho mucho más que competir. Había compartido su verdad, transformando así la percepción de lo que significaba el éxito. No se trataba solo del resultado, sino del viaje que había recorrido para llegar allí, de cómo su historia podía resonar con otros. Sin embargo, regresar a la realidad trajo consigo una inquietud persistente. Aún había un jurado que evaluaba su actuación y un camino por recorrer que no estaba exento de desafíos. ¿Qué pasaría si no era suficiente? La imagen de su madre la miraba desde la audiencia. Podría ser la fuente de su fortaleza, pero también un arrapel constante del miedo al fracaso. Si bien sus palabras habían tocado a muchos, la aprobación final del jurado parecía un espejo donde reflejaría el valor de su viaje, y aún no sabía si podría enfrentar esa evaluación sin tembleques internos. Mientras el jurado deliberaba, Valentina reflexionaba sobre lo que realmente significaba el éxito para ella. ¿Era la mirada de su madre, los aplausos de esa multitud o el sentimiento de haber actuado con integridad? Estaba dispuesta a aceptar que, incluso si no ganaba el primer lugar, su autenticidad y su voz eran sus verdaderos trofeos. Un nuevo dilema surgió: la necesidad de redefinir su concepto de triunfo. ¿Sería capaz de encontrarse a sí misma más allá de cualquier competencia, en un mundo donde la validación externa podría nunca llegar? La tensión acumulada le susurraba que estaba a punto de llegar a una encrucijada, donde su viaje de autodescubrimiento podría abrirle oportunidades más allá de lo que el escenario podía ofrecer. Mientras los jueces se acercaban para hacer anuncios, Valentina sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cuánto podría aún crecer y aprender, incluso después de todo lo que había logrado? Sus pensamientos la llevan a un nuevo precipicio de autoconocimiento.
donde la única forma de avanzar sería abrazar el futuro con una mente abierta, sin miedo a lo desconocido. La pregunta persiste en el aire. ¿Qué camino elegiría y cómo definiría su verdadero valor en una vida que podría no estar delimitada por el éxito convencional? Valentina sintió un nudo en el estómago mientras veía a los jueces acercarse. El murmullo en la sala parecía fusionarse en una sinfonía de incertidumbre. Cada paso de los jurados generaba una nueva ola de adrenalina, casi como si la gravedad del momento de la verdad fuera palpable. Su mente se debatía entre la expectativa y el temor, recordándole que el juicio que se avecinaba iba más allá de lo que pudiera decir o presentar. Era una evaluación de su esencia. En ese instante, una verdad emergió en su conciencia: la importancia de darle forma a su identidad en base a su propio criterio. La presión del entorno era agobiante, pero en lugar de ceder al pánico, decidió transformar esa ansiedad en una meditativa determinación. Comprender su valor interno era un proyecto que merecía su atención. Una idea surgió en su mente. El fracaso no debería ser un abismo, sino un peldaño hacia el crecimiento. Cada tropiezo, cada error, había sido una lección disfrazada, una oportunidad de afinar sus habilidades y de abrazar la vulnerabilidad como parte de su viaje personal. Esta revelación la empoderó, y sintió que su verdadero reto no era ganar un premio, sino usar esa plataforma para abrirse a sí misma y al mundo. Mientras los jurados tomaban asiento delante de ella, su atención se centró en las diferentes expresiones de los jueces. Podían ser duros, pero Valentina se había preparado para recibir críticas constructivas. Su propia narración de vida, de la que había hecho un arte, la había llevado a percibir la retroalimentación como un regalo, no como un castigo. Cuando comenzaron a hablar, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, con una clara intención de evaluar no solo el resultado de su presentación, sino la experiencia que había compartido. Al escuchar sus análisis, Valentina sintió que cada crítica era como un ladrillo en una construcción. Las palabras podían doler, pero juntas formaban la infraestructura de su evolución. Las opiniones, a pesar de ser variadas, le brindaron una nueva perspectiva. Un miembro del jurado destacó su capacidad de conectar emocionalmente, elogiando su habilidad para narrar una historia conmovedora. Otro, sin embargo, expresó que la técnica de su receta necesitaba mayor refinamiento. En lugar de desanimarse, Valentina sintió que la clave estaba en utilizar ambas opiniones como motores de cambio, llevando su pasión al siguiente nivel. El desafío de la crítica constructiva la llevó a una nueva comprensión sobre la vulnerabilidad. Aquello que había temido era en realidad una luz para iluminar las áreas que requerían atención. Había crecido significativa y personalmente al atreverse a ser auténtica, permitiendo que sus pequeños fracasos fueran pasos hacia el aprendizaje. La deliberación terminó, y mientras se revelaba el resultado, una sensación de calma la envolvió. Ya no se definía solo por el triunfo en el escenario. Había aprendido a quererse a sí misma en cualquier resultado. Aunque el reconocimiento del jurado era importante, la mayor recompensa fue el descubrimiento de su habilidad para navegar su propio destino. Con la medalla o sin ella, Valentina había encontrado un nuevo propósito. Este proceso de autoexploración la había equipado para enfrentar cualquier futuro con una mentalidad madura y abierta. Se dio cuenta de que la autenticidad no solo era una herramienta, era un faro que la guiaría en cada nuevo desafío. Así, sintió como una fuerza renovada crecía en su interior. Un deseo de no quedarse ahí, de expandir sus horizontes en la cocina y en su vida. Mientras los aplausos resonaban nuevamente, imaginó ciudades de sabores aún por explorar y conexiones culturales por establecer. En su mente, una nueva pregunta emergía brillante. ¿Cuáles serían los próximos pasos en este viaje de transformación? El horizonte se mostraba abierto ante ella, provocando en su alma una intensa curiosidad por todo lo que estaría por descubrir. En los días que siguieron a la presentación, Valentina se sumergió en la introspección. No había duda de que los jueces habían dejado una huella en su creatividad. La crítica constructiva resonaba en su mente como un eco constante.
guiándola hacia el descubrimiento de sus limitaciones y posibilidades. Aquella sensación de calma que había experimentado en el escenario se transformó en un impulso que la llevaba a explorar nuevas recetas, ingredientes y técnicas. Decidió entregarse por completo a la cocina, un espacio en el que siempre había encontrado consuelo. Las horas se desvanecían mientras cortaba, mezclaba y experimentaba. Sin embargo, en el fondo de su ser había una inquietud. ¿Hasta dónde podía llegar con su pasión por la cocina? La idea de quedarse atrapada en la mediocridad la aterrorizaba, y esta vez no podía permitirse caer en el error de limitarse. Un día, mientras revisaba un antiguo libro de recetas familiares, supo que había una parte de su historia que aún no había explorado. Los platillos tradicionales que habían sido transmitidos de generación en generación. Estos eran más que simples recetas. Eran un mapa de su herencia. Una conexión con sus raíces que siempre había optado por ignorar en favor de lo moderno. Esa noche, mientras la lluvia caía afuera, Valentina decidió que se sumergiría en los sabores de su infancia. Una transformación personal que no solo incluiría ingredientes, sino el acto de recordar y honrar su cultura. Los días pasaron y cada nueva receta revelaba no solo el sabor de su pasado, sino también partes de ella que creía olvidadas. Cocinar la hacía sentir viva, impregnada de un propósito renovado. Paradójicamente, a medida que más se sumergía en sus tradiciones, también se sentía más libre para innovar. Era un looping nostálgico que la conducía hacia adelante, ya no por miedo al fracaso, sino por la pasión de crear algo significante. Sin embargo, la transformación no vino sin interrogantes. A pesar de su renovada dedicación, Valentina comenzó a cuestionar su autenticidad. ¿Era realmente su versión de los platillos lo que quería presentar al mundo? ¿O estaba demasiado influenciada por lo que se esperaba de ella? Esta lucha interna entre seguir las tradiciones y ser fiel a sí misma se intensificó hasta convertirse en un dilema que no podía ignorar. Una tarde, mientras probaba una variación de una receta familiar, se planteó una pregunta crucial. ¿Cuál era su intención al compartir su historia a través de la comida? De repente, la cocina dejó de ser solo un espacio de creación y se convirtió en un escenario para su novela personal. Tenía el poder de contar su vida a través de los sabores, de conectar el pasado con el presente y de reinventar su futuro, pero a un costo. Para avanzar, tenía que decidir qué elementos desechaba y cuáles abrazaba. Fue entonces cuando un antiguo amigo del pasado, Tomás, apareció inesperadamente en su vida. Él había sido un crítico de cocina reconocido, y aunque se habían distanciado, Valentina sabía que su opinión podía ser un impulso o un freno. Su presencia trajo consigo no solo oportunidades, sino también el peso de viejas expectativas. Y en su mente, una nueva pregunta se gestaba. ¿Estaba lista para abrir su corazón y su cocina a las opiniones de un crítico que conocía sus inseguridades? La dualidad de innovar mientras se arriesgaba a ser juzgada la llevó a un punto crítico. La balanza entre autenticidad y aceptación profesional comenzaba a inclinarse hacia el miedo a los juicios ajenos, obligándola a confrontar su propio reflejo. La cocción de su identidad no culminaría simplemente con experimentar en la cocina, sino con el acto de enfrentarse a las opiniones que algún día había temido. ¿Tendría el valor de presentar su viaje personal a quienes pudieran desestimarlo o criticarlo sin piedad? La idea de participar en un concurso culinario donde su historia sería la protagonista hizo vibrar su interior, pero la incertidumbre la envolvió. ¿Sería capaz de mostrar su verdadera cara ante un jurado nuevamente? El momento de decidir se acercaba, y conformar su identidad ante el mundo no sería solo un acto de valentía, sino un viaje hacia la autocomprensión que la llevaría quizás más allá de lo que había imaginado. La freidora estaba lista, pero ¿sería Valentina su propia chef o cedería a las voces del pasado? Valentina se despertó esa mañana con un torbellino de emociones en su pecho. La idea del concurso la había atrapado, pero el pánico también hacía su parte. Mientras preparaba su desayuno, tomó un momento para observar el caos de su propia mente.
¿Cómo podía transformar su temor en una fuente de energía creativa? Sin duda, era una nueva forma de percibir su futuro. Con el primer sorbo de café, la ansiedad se disipó levemente. En lugar de centrarse en el miedo al juicio de Tomás o de otros críticos, decidió ver la oportunidad del concurso como una plataforma para compartir su propia voz. La chispa de autenticidad empezaba a brillar en su interior, y con ella vino un renovado sentido de propósito. Por primera vez en semanas, sintió que había liberado un potencial que había estado bajo llave. A medida que la semana avanzaba, Valentina sumergió su mente en el desarrollo de un menú que no solo honrara sus tradiciones, sino que también reflejara su viaje personal. Empezó a planear cada platillo, no como una mera repetición de recetas familiares, sino como una construcción de experiencias. Estos sabores, que antes parecían estáticos, ahora se liquefaccionaban en su mente, listos para ser moldeados conforme a su visión. Pero con la creatividad vino la frustración. Había días en que las ideas se sentían atascadas, luchando entre lo que debía ser y lo que quería expresar. Se encontraba vapuleada por las deudas del pasado, esas expectativas que la asediaban. Sin embargo, la sabiduría de sus abuelas, atrapada en cada receta, la guiaba a través de sus dudas. Cada una había enfrentado sus propios desafíos y había superado obstáculos a su manera. Un día, mientras experimentaba con una sabrosa reinterpretación de un guiso que había hecho su madre, surgió una revelación. La esencia de su comida no radicaba solo en los ingredientes, sino en las historias que éstos contaban. Del mismo modo, su vida y su cocina eran un entrelazado de relatos que necesitaban ser contados. Todo lo que había aprendido anteriormente, cada error y cada éxito, eran parte integral de su viaje. A medida que pulía su menú, comenzó a compartir sus recetas con amigos cercanos. La retroalimentación de ellos no solo brindaba comentarios, sino también empoderamiento. Cada relato de admiración o crítica constructiva la impulsaba a seguir explorando y experimentando sin miedo. Estas interacciones confesionales se convirtieron en un taller de creatividad. Cocinaban juntos, reían, y por sobre todo, crecían. Valentina se daba cuenta de que su historia podía resonar en otros, tal como había resonado en ella misma. A medida que se acercaba el día del concurso, los nervios se transformaron en determinación. Sabía que no estaba sola, que sus raíces la sostenían, y que su historia valía la pena ser contada. La conexión con sus antepasados se había vuelto un poderoso motor, empujándola hacia adelante. Sin embargo, una sombra aún quedaba. La aparición de Tomás alrededor del evento comenzaba a perturbar su confianza recién adquirida. ¿Estaba realmente preparada para afrontar el juicio de alguien que conocía sus puntos débiles? Su corazón se aceleró al pensar que debía poner en juego no solo su talento, sino su historia misma. La noche previa al concurso, mientras trabajaba en un platillo especial que sintetizaba su viaje, preguntó en voz alta: ¿estoy dispuesta a arriesgar mi vulnerabilidad? La sensación de poder y miedo se mezclaron en su mente mientras la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. ¿Podría Valentina finalmente abrazar su historia y su arte para mostrárselos al mundo? El sol se ocultaba en el horizonte, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades, pero también de decisiones cruciales. A la mañana siguiente, un futuro incierto la esperaba, y con él, la posibilidad de convertirse en la chef que había soñado ser, o perderse en el eco de sus miedos. El concurso estaba a la vuelta de la esquina, y su desafío era más que un simple plato. Era un acto de rebelión personal. La verdadera pregunta surgía de su confusión. ¿Tendría el valor para presentarse, no solo como cocinera, sino como la mujer que había transformado su historia en un legado? El día del concurso amaneció con un sol radiante que iluminaba cada rincón de la pequeña cocina de Valentina. Era como si la naturaleza misma conspirara para inyectar vida y energía en su espíritu. Sin embargo, la intensidad de la emoción no lograba despojarse del nudo en su estómago. Había transcurrido semanas desde que comenzó este viaje de autodescubrimiento, pero el momento decisivo aún parecía distante.
un horizonte que una y otra vez se le escapaba. Valentina se encontraba a sí misma en esa dichosa cocina. Cada utensilio y cada ingrediente tenía una historia, una memoria sustancial. Se arremangó y comenzó a preparar su platillo estrella, un guiso que hablaba tanto de su herencia como de sus sueños. Cada corte de verdura, cada especia añadida, parecía resonar dentro de ella, renovando la conexión con su pasado y su futuro. Sin embargo, la falta de confianza comenzaba a amenazar con eclipsar ese momento de inspiración. La técnica era fundamental, lo sabía. Pero, al mismo tiempo, quería que su corazón tuviera voz en cada bocado. El dilema se tornaba otra vez voraz. ¿Cómo equilibrar la tradición con la innovación sin sentirse como una impostora? En medio del caos mental, recordó las palabras de su abuela que decían: cocinar es un acto de amor, pero también un acto de coraje. Esa chispa la empujó hacia adelante, obligándola a enfrentar sus dudas. Mientras se sumergía en el proceso, Valentina empezó a sentir que las críticas pasadas no eran más que ecos lejanos, atenuados por los gritos de su creatividad emergente. Su mente luchaba, oscilando entre la presión de un desempeño perfecto y la necesidad de ser auténtica. Pero con cada plato que aromatizaba, adquiría más claridad. Ella no estaba allí para complacerse a sí misma, ni para esconder su historia detrás de una fachada pulida. Quería brillar con su verdad, pero la sombra de Tomás reapareció en su mente como un fantasma. Su juicio mental, los caminos equivocados de su pasado, parecían adherirse a ella como una segunda piel. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que había ocultado su vulnerabilidad por tanto tiempo, que decidir no mostrarla era, en sí mismo, una forma de fracaso. Tal vez esa era la clave: aceptar sus miedos como parte de su historia. En un momento de revelación, las palabras resonaron con fuerza. El verdadero fracaso es no arriesgarse a ser yo misma. Con cada movimiento, reafirmó su compromiso de revelarse ante el mundo. La autenticidad detrás de su arte culinario se convertiría en el puente hacia su éxito. Cuando la hora del concurso se acercó, la ansiedad se transformó nuevamente. La visión de los jueces, incluido Tomás, cruzó su mente, y con ella, la pregunta latente: ¿qué tal si el mundo no está listo para su verdad? Pero valientemente, Valentina prefirió imaginar un escenario diferente, donde su historia se convirtiera en un inspirador legado, y no un mero juicio de sabor. Con una respiración profunda, decidió que su platillo no solo contaría su viaje, sino que revelaría también la fortaleza que había forjado a través de sus adversidades. Al fin y al cabo, cada bocado debía reflejar la esencia de su experiencia, el nuevo viaje que había abrazado con valor. Al momento de entrar a la sala del concurso, sintió una oleada de empoderamiento. Mientras comenzaba a presentar su platillo ante el jurado, así como a su pasado y a sus miedos, una voz interna la alentó. No temas, Valentina. Lo más grande que puedes entregar hoy es tu autenticidad. Pero de repente, mientras hablaba con pasión, una figura familiar apareció al fondo de la sala. Era Tomás. Su mirada penetrante y evaluadora desnudó sus inseguridades una vez más. En instante, cada gota de confianza que había acumulado se tambaleó como un castillo de naipes. Podría enfrentar no solo su plato, sino la posibilidad de ser juzgada por el hombre que había moldeado tantas de sus inseguridades. La tensión creció, expandiéndose en su pecho, mientras su corazón palpitaba con la pregunta no resuelta. ¿Tendría el valor suficiente para no dejarse consumir por el miedo en el momento decisivo? La sala parecía encogerse a su alrededor cuando Valentina se enfrentó a los jueces. Sus palabras comenzaron a fluir, pero el eco del pasado se hacía cada vez más fuerte, haciendo vibrar cada nota de su discurso. Contó la historia detrás de su guiso. Cada ingrediente representaba un momento de su vida. La risa de su madre, las enseñanzas de su abuela, la resiliencia forjada en los fracasos. A medida que hablaba, la imagen de Tomás siguió presente, desafiándola a mantener su enfoque. Con cada frase, una niebla de dudas trataba de cubrir su voz,
Sin embargo, también comenzó a despojarse de la carga emocional. La narrativa cambió en su interior. Se dio cuenta de que no estaba allí para complacer a nadie, ni siquiera a Tomás. Estaba allí para liberarse, para despegarse de las expectativas que lo rodeaban. Mientras su platillo se servía, notó los rostros de los jueces, cada uno con una expresión diferente. Como si se hubieran convertido en un espejo de sus propios miedos, Valentina sintió que el sudor comenzaba a deslizarse por su frente. Recordó cómo había barrido con fuerza su camino a este momento. La historia de su vida no era solo un guiso, era una construcción de fortaleza y vulnerabilidad. La cocina siempre había sido un refugio, un lugar donde las tensiones se disolvían en el vapor de las ollas. Pero ahora, ese espacio se había transformado en una sala llena de juicios y expectativas. El aroma que emanaba de su guiso no solo hablaba de técnica, sino de su mundo interior, de cómo había decidido enfrentar cada revés. Valentina comenzó a conectar cada ingrediente con un aspecto de su viaje. Ese toque de sal, como su capacidad para adaptarse. Las especias, representando su creatividad y espontaneidad. En medio de esa presentación, una idea clara se empezó a formar en su mente. No solo se trataba de competir, se trataba de afirmar su lugar en el mundo. Al asumir su verdad, Valentina estaba reescribiendo su narrativa. Cada bocado que los jueces tomaban era un paso hacia aquello que había deseado por tanto tiempo. Tener la valentía de mostrarse tal como era, y más allá de Tomás, más allá de sus dudas, comenzó a vislumbrar un futuro donde su cocción no solo alimentaría cuerpos, sino también almas. Sus manos empezaron a temblar, pero no de miedo, sino de anticipación. Al finalizar su exposición, los jueces miraban su plato con interés. Y aunque la incertidumbre aún la envolvía, una pequeña llama de confianza comenzó a arder dentro de ella. Los murmullos de los jueces comenzaron a mezclarse con la voz de su abuela en su mente. El amor y el coraje son los mejores ingredientes. Sin embargo, justo cuando la tensión parecía ceder, una de las juezas se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad que la llevó a estremecerse. Valentina, aún hay algo que debemos discutir sobre este guiso, algo que no me encaja del todo. Las palabras quedaron suspendidas y un nuevo golpe de incertidumbre reverberó por su cuerpo. ¿Qué podrían haber descubierto sobre su platillo? ¿Acaso lo que había creído ser su fortaleza se convertía en su debilidad? Valentina respiró hondo. Todo lo que había trabajado, todas las revelaciones, ¿podrían desmoronarse en un instante? La pregunta flotaba en el aire, y el silencio era casi ensordecedor. La necesidad de algo más significativo se agudizaba. Nadie podía quitarle su autenticidad, pero ¿sería suficiente para hacer que su recorrido valiera la pena? La sala parecía haber contenido la respiración, y Valentina se enfrentaba a un nuevo desafío. El momento de la verdad no solo estaba en el plato, sino también en su respuesta ante la incertidumbre. ¿Tendría el coraje de convertir nuevamente el miedo en fuerza? Valentina sintió una punzada en el estómago mientras la juez continuaba observándola, con una mezcla de curiosidad y crítica. Aquella mirada exigente la instó a profundizar en sus recuerdos, a revivir las luchas que la habían llevado hasta allí. Sabía que la pregunta era más que un análisis de técnica. Era una invitación a indagar en su esencia. La juez rompió el silencio denso que había invadido la sala. Cuando probé tu guiso, el sabor era interesante, pero te noto titubeante, como si hubiera un matiz que intentas ocultar. Las palabras se transformaron en un eco que reverberó dentro de Valentina. ¿Qué era lo que no podía mostrar? Su cocina había sido siempre un reflejo auténtico de quién era, pero esa declaración la obligó a explorar los rincones oscuros de su mente. Recordó sus fracasos pasados, los momentos en que había cocinado para complacer a otros, para llenar un molde que nunca se ajustaba a su verdadera pasión. Había renunciado a sus experimentos propios por miedo al juicio y la desaprobación. ¿Era este acaso otro de esos momentos? Los jueces, el escenario, el desafío, todo eso había despertado su lado más vulnerable. Se dio cuenta de que su historia era aún más compleja.
El temor al rechazo también estaba presente en su forma de cocinar. En ese instante, Valentina sintió un cambio dentro de ella. En lugar de dejarse llevar por la presión, decidió abrazar el malestar. La cocina, que había sido su refugio, podía convertirse en el espacio para explorar su verdadero potencial. Quizás, pensó, la juez ve algo que yo misma no he querido reconocer, que tengo que despojarme de las dudas para realmente brillar. Con la voz firme, se dirigió a los jueces. Lo que no encaja del todo es que mi guiso lleva tiempo en la elaboración. No solo es la combinación de ingredientes, es el proceso de descubrimiento personal que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Cada sabor representa un paso hacia el autoconocimiento, un paso que aún está en continua evolución. Fue un momento liberador. La respuesta no solo desnudó su platillo, sino que también reveló su lucha personal, una lucha que reflejaba esos elementos ocultos de su vida. La decisión de abrirse, de mostrar la fragilidad detrás de su fortaleza, resultó ser más poderosa que cualquier técnica gastronómica que pudiera hacer. Las miradas de la juez y los otros jueces comenzaron a cambiar. Ahora había un nuevo nivel de interés en ellos, como si se vislumbrara algo más profundo en su platillo. La tensión se había transformado. La incertidumbre ahora era una energía renovadora. Sentía que al despojarse de sus ataduras, estaba alimentándose de algo más que ingredientes, estaba nutriendo su esencia. Sin embargo, en ese vislumbre de fortaleza, una inquietud persistió en su pecho. ¿Habría hecho lo suficiente? La evaluación no solo se centraba en el resultado culinario, sino en lo que su narrativa reflejaba sobre ella misma. Sabía que había dado un paso gigantesco, pero al mirar hacia el futuro, un nuevo temor se hizo eco en sus pensamientos. ¿Sería realmente capaz de dirigir su camino hacia una autenticidad completa? Mientras los jueces asentían, un ligero murmullo se extendió por la sala. La presión por recibir una respuesta, y al mismo tiempo, la necesidad de enfrentar lo que vendría, pululaba en su mente. No solo era la cocina lo que estaba en juego, era su identidad misma, reflexionó. Valentina inhaló profundamente. La decisión de seguir adelante y explorar esa nueva versión de sí misma empezaba a tomar forma, pero requeriría un esfuerzo adicional, un compromiso con su verdadero ser. El momento de confirmar su valor había llegado, y mientras un juez formulaba la siguiente pregunta, su corazón latía con fuerza. Valentina, si esto es solo la punta del iceberg, ¿qué más nos puedes mostrar de ti misma? Esa pregunta resonó con un potencial insospechado. El futuro se abre frente a ella, lleno de posibilidades y nuevos retos que la llevarían a profundizar aún más en su propio viaje. Las sombras del miedo y la duda comenzaban a disiparse, pero en su lugar, la urgencia de descubrir lo que realmente significaba ser auténtica se intensificaba. Tendría la valentía de embarcarse en un viaje que no solo transformaría su cocina, sino su vida misma. Con el escenario iluminado y la mirada atenta del jurado, Valentina sintió que había llegado a un punto de inflexión. La sensación de incertidumbre la atravesaba como un rayo, pero también sentía la fuerza de su reciente transformación. Cada duda que había luchado, cada inseguridad que la había acompañado, había sido superada con un firme propósito: ser fiel a sí misma. Sabía que ya no se trataba solo del concurso, se trataba de su historia, de su herencia, y de la mujer que estaba dejando florecer en ese preciso instante. Mientras el jurado continuaba explorando su guiso, Valentina utilizaba aquella pregunta como un impulso hacia la introspección. La imagen de su madre, debilitada pero llena de amor, la acompañaba en cada paso. Había aprendido que su viaje no era solo personal, sino también un legado que deseaba llevar adelante. Soy más que una cocinera, reflexionó. Soy la suma de mis vivencias, tradiciones y desafíos. Lo que cocino no es solo comida, es un registro de mi vida y un vehículo para el amor que he recibido. Esa percepción la llenó de una confianza inesperada, y cada palabra que surgía de su corazón se sentía como un paso seguro hacia el futuro.
Cuando finalmente el jurado pronunció su evaluación, Valentina sintió una mezcla de emoción y alivio. Se tomaron un momento para recalcar la fuerza de su conexión emocional. Un jurado destacó la mágica forma en que había compartido sus raíces, y aunque realizaron observaciones sobre la técnica, ambos coincidieron en que lo que realmente brilló fue su autenticidad. Finalmente, se encontró ante un jurado que no solo evaluaba su guiso, sino que también reconocía el poder de un viaje que había comenzado con miedo y vulnerabilidad. Al finalizar, la decisión de otorgarle una mención especial resonó en todo el auditorio. Valentina no solo había sido reconocida por su guiso, había conquistado un lugar en los corazones de quienes la habían escuchado. La ovación explosiva la envolvió en una calidez indescriptible. No importaba si había ganado el premio mayor. Su mayor conquista fue haber demostrado a sí misma que su historia era valiosa. Desde ese día, su camino tomó un nuevo rumbo. Decidió abrir un blog donde compartiría sus recetas, entrelazadas con relatos sobre su vida, su madre, su familia y su viaje hacia la autenticidad. No solo se volvió una cocinera más, empezó a crear una comunidad que resonaba con la idea de que el amor y la comida podían curar heridas y unir corazones. Día a día, Valentina creció como profesional, explorando nuevas técnicas, pero siempre con un ojo puesto en sus raíces. La confianza que había desarrollado la llevó a explorar también colaboraciones con otros chefs, a dar talleres y enseñar su enfoque único de la cocina, que unía tradición y modernidad. Finalmente, Valentina se encontraba donde siempre había querido estar, no solo como nutricionista, sino como la cocinera que había atrevido a mostrar su verdadero yo. La sonrisa de su madre permanecía en su mente, un recordatorio constante de que su viaje había comenzado con amor, y que esa misma esencia era la que debía esparcir por el mundo. Ella ya no era solo una mujer consciente de sus miedos, se había convertido en un símbolo de transformación y superación. La autenticidad era su fuerza, y cada plato que servía llevaba consigo un trozo de su historia. Valentina había conquistado no solo la parte culinaria de su vida, sino que había aprendido a abrazar su verdadero ser. Cerrando este capítulo, la cocina de Valentina se convirtió en un santuario donde los fracasos y los éxitos se fusionaban, y donde cada receta traía consigo la promesa de nuevas historias y experiencias. Su vida ahora era una celebración de amor, resiliencia y autenticidad, un espacio que invitaba a los otros a disfrutar del viaje, no solo del destino. Estás a punto de perderte las próximas emociones de Valentina y transformaciones que te inspirarán. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo continúe impulsando este contenido que resuena en nuestro corazón. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el siguiente capítulo. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únete a esta comunidad de superación personal.